Buenas tardes a todos. Estamos hoy día con el doctor Juan Pablo Alderucho. Él es hematólogo en el Sylvester Comprehensive Cancer Center en Miami y es profesor también asociado de la Universidad de Miami. Ha publicado bastante en el último tiempo en revistas de alto prestigio y uno de sus temas de interés es el linfoma de zona marginal. Y la idea hoy día es estrujarlo en todo su conocimiento y experiencia en una conversación que va a ser bastante distendida. Los invito también a hacer preguntas en el chat. Yo tengo una línea de un guión de las preguntas que voy a ir haciendo, los que vamos a ir conversando, pero todas las preguntas son bienvenidas por el chat, por favor. Así que mantengan sus micrófonos apagados y sus pantallas también apagadas. Así que desde ya, bienvenido Juan Pablo y gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por la invitación. Y entonces, para romper un poco el hielo, vamos a partir con los linfomas de zona marginal, de los linfomas MALT. ¿Ya? Y vamos a partir con el gástrico, que probablemente ocupa la gran mayoría de estos casos. Y la pregunta que ya se ha zanjado el último tiempo, has publicado harto de eso, es cómo etapificamos a estos linfomas que en la gran parte de los casos son localizados, ¿cierto? El PET, Ujú. la médula, ¿vale la pena hacer ambos? La verdad es que vale la pena hacer solo un escáner, se puede evitar la médula. ¿Qué es lo que haces tú y qué es lo que has visto y publicado? Sí, o sea, la mayoría, como decís, la mayoría de los MALT que afectan el estómago son generalmente enfermedades localizadas y frecuentemente asociados a Helicobacter pylori. Am, entonces, generalmente, como parte de la evaluación inicial, siempre hago imágenes. Puede ser CT, tomografía o PET. En los últimos 3 años, 4 años, en nuestro grupo acordamos en hacer PET scans y lo que vimos que generalmente se ve el linfoma en aproximadamente entre 50 y 60% de los casos, se observa la enfermedad en el estómago. Y en los casos en los que no se observa, generalmente es porque son lesiones más pequeñas, menores de 0,5 centímetros aproximadamente. Y aparte también el otro problema que puede llegar a surgir en el estómago es que normalmente todo el aparato gastrointestinal tiene secreción del FDG, del radio tracer, del trazador de glucosa. Entonces eso puede eh, ligeramente enmascarar si no se ve en esa forma. Entonces, generalmente es como endoscopía, que es generalmente como el paciente se hace una endoscopia por alguna otra razón y le hace una biopsia y se observa el linfoma. Eh, en algunas guías, sobre todo en ESMO, en las guías europeas, recomiendan ecoendoscopía. Nosotros frecuentemente nosotros no utilizamos ecoendoscopía, y en Estados Unidos es, por lo menos por los centros que nosotros colaboramos, como la Clínica Mayo u otros lugares, o MD Anderson, ellos frecuentemente tampoco hacen. La econdoscopía lo que serviría es para ver el grado de penetración en la mucosa, porque generalmente si el linfoma afecta más allá de la mucosa, en la submucosa o la serosa o se ven ganglios linfáticos regionales, generalmente el tratamiento para Helicobacter solo no es suficiente. Pero, o sea, sería una opción para considerar si está disponible. Y después, respecto a la biopsia de médula ósea, yo creo que es discutible. Nosotros evaluamos eso hace unos años y lo publicamos en Blood, que los pacientes que en los estudios en scan, ya sea CT scan o PET-CT, no se ven lesión fuera del estómago y en el examen físico no se observan otras anormalidades, y que se intenta tratar con biopsia, con radiación. Generalmente, si se observa o no se observa linfoma en la médula ósea, no afecta el pronóstico. Entonces, a veces, generalmente lo que yo hago es hacer citometría de flujo en sangre, flow cytometry en sangre periférica. No es 100% equivalente, pero es ligeramente equivalente. Y si no veo otro signo de que la enfermedad esté diseminada, generalmente no hago
biopsia de médula ósea en estos pacientes. Y bueno, ¿tienes data o que vaya a publicar al respecto de citometría en sangre periférica? ¿O que vaya a Es salir una buena próximamente? pregunta. Eso es nuestro próximo estudio para después de ASH. Así que Ya. al principio del año que viene te voy a poder decir, porque también cuando acordamos hacer PET-CT en todos los pacientes, también nos pusimos de acuerdo en solicitar citometría de flujo en sangre. Entonces, yo creo que también en la nueva clasificación de Lugano, que va a salir dentro de tal Mm, vez el año que viene o fin del o el otro año, para cuando sea Lugano en 2025. Pero yo creo que probablemente en estos casos la citometría de flujo en sangre periférica en estos casos que no se ve otro tipo de enfermedad en otros sitios, yo creo que va a reemplazar a la biopsia de médula ósea en índole en linfomas en general. perfecto. Porque lo que entendí un poco del artículo que habían publicado de la sensibilidad del PET y el pronóstico Ujú. en compromiso de médula ósea era que, si bien el PET no tiene una sensibilidad como nos gustaría en Hodgkin o quizá un poco más en difuso, aunque tuviera compromiso de médula ósea, eso no repercute el pronóstico. Entonces los pacientes que no la tenían o que la tenían positiva, la verdad es que andaban más o menos parecidos. Sí, eso es correcto. El único mención a eso es que ese estudio lo hicimos con Leo, que es un grupo de 8 centros académicos en Estados Unidos, y el periodo de seguimiento de los pacientes es aproximadamente de 2 años, es un poquito, prácticamente 3 años. El median follow-up es un poco más de 2 años, entonces no pudimos. Generalmente este tipo de enfermedad cuando relapsa en forma varios años después, 3 o 4 años, como se ve en los estudios europeos como el ILSG-19, que es el estudio del clinical trial que hizo, que randomizó a clorambucil con rituximab o rituximab. Pero lo que sí pudimos calcular es lo que se llama progresión de enfermedad dentro de 24 meses, o POD24, que es como un surrogante de alto riesgo. Y lo que vimos es que independientemente, como mencionaste, si el paciente tenía o no tenía la biopsia de médula ósea positiva para el linfoma, eso no influía en la incidencia de progresión dentro de 24 meses. Así que no parecería afectar el pronóstico, pero estamos siguiendo más esos pacientes y ver qué pasa en unos años. Perfecto. Oye, y una pregunta con respecto al PET. La verdad es que creo, por lo menos en mi práctica, que es frecuente de que el PET no logre mostrar la lesión o muestre una captación como discreta. Ujú. ¿Te molesta en algo que el PET muestra una captación intensa y notoria en el estómago, en el MALT? Como decir, oye, parece ser que es más agresivo o que el pronóstico puede ser distinto. Um, no, yo creo que es todavía debatible la correlación entre lo que es el SUV max, la captación, y el riesgo de transformación al linfoma más agresivo. Em, por empezar, que el PET scan es muy, en todos los linfomas, el MALT linfoma es el que hay menos datos acerca de cómo se correlaciona con el pronóstico. Y lo que se vio también con los estudios anteriores en linfomas más agresivos o linfoma folicular es que es debatible Mm. esa correlación. Por ejemplo, en el Goya Study, la asociación entre la SUV max y el riesgo de transformación no lo observaron. Y también había pacientes que tenían SUV max de 25 o 30 y no eran los criterios que ellos observaron que se correlacionó con transformación, era que la LDH estaba aumentada o que el paciente tenía eh, lo que era un poor performance status, otras características clínicas o de laboratorio más allá del PET scan en sí. Perfecto. Pasemos entonces un poco a la búsqueda de Helicobacter. Ujú. Eventualmente, lo más frecuente es que aparezcan en test de ureasa o eventualmente en la biopsia misma. ¿Qué es lo que haces tú en el panel? Ya, no apareció el test de ureasa negativo, biopsia no demuestra los bacilos de Helicobacter pylori. ¿Hace una búsqueda más exhaustiva? No, generalmente lo que hago o sea, el paciente es diagnosticado con mal gástrico. En la biopsia de rutina buscan por el Helicobacter, si no se ve,
generalmente siempre pido el antígeno en materia fecal, Mm. pero si es negativo no me parece que sea necesario un estudios más exhaustivos. Y también lo que generalmente hacemos es si ver, ver si los pacientes tienen la traslocación 11-18, ya que esa se asocia generalmente a resistencia a antibióticos. Eh, pero eso es lo único estudio molecular extra que hacemos en estos casos particulares, que muchas veces lo tenemos que pedir porque los patólogos no lo utilizan, no lo hacen. Entonces, Mm. tampoco es que en Estados Unidos esa translocación sea algo que en todos lados se haga. Perfecto. Y cuando ya está localizada la enfermedad, tenemos el Helicobacter pylori e iniciamos el tratamiento. Ujú. Entonces, aquí hay algunas guías que son bastante como estrictas en el seguimiento endoscópico y a veces son Eh, bastante duras para lo que uno esperaría y endoscopía cada 2 o 3 meses inclusive, cuando sabemos que es poco probable que se comporte de forma agresiva. ¿Qué es lo que haces tú en la práctica y cuánto tiempo le das al tratamiento para decir que funcionó o no funcionó? y eso es interesante. Es muy distinta las guías, las ESMO Guidelines con respecto con las NCCN Guidelines. Las guías europeas son bastante significativamente más invasivas y como vos decís, recomiendan endoscopías cada 3 meses y en forma ilimitada, en forma continua. Yo creo que la principal razón por la cual recomiendan eso es porque algunos estudios asociaron la incidencia de malte gástrico con el siguiente desarrollo de adenocarcinoma de estómago. Entonces, parecería que el riesgo aumenta entre 30 y 100 veces en algunos estudios. Entonces, por esa razón, generalmente a veces repito las endoscopías en forma cada 3 años, cada 2 años, en pacientes en forma de rutina, pero los estudios que demostraron eso fueron muy significativos, pero son de hace varios años. Entonces es un poco debatible esa incidencia cierta. Pero como está esos datos en una enfermedad poco frecuente como es el linfoma MALT, eh, me parece que es razonable. Respecto al tratamiento, lo que es importante recordar es que mientras el paciente esté asintomático y en la endoscopía no se vean abnormalidades significativas y la enfermedad continúe siendo microscópica, perfectamente se puede observar. Eso es un estudio que el doctor Zucca hizo hace varios años atrás y está bien documentado también con el grupo austríaco, que el paciente puede tener enfermedad microscópica meses siguientes después de haber terminado los antibióticos y puede llegar hasta un año, 12 meses después del tratamiento. Y muchas veces no, mientras la enfermedad sea microscópica, sin síntomas y sin cambios significativos como ulceraciones o alteraciones significativas macroscópicas en la endoscopía, me parece que el paciente perfectamente se puede observar y seguirlo por endoscopías cada 3, 6 meses, como sea necesario. No me parece que sea, me parece que hay que ser un poco más cauto que en otros linfomas, que es una enfermedad indolente, que generalmente se mantiene en forma localizada, sobre todo cuando es asociada a Helicobacter, y que muchas veces los efectos adversos de la radiación gástrica son mayores que Mm. en estos casos. Entonces, mi consejo es no apurarse y seguirlo de cerca al paciente y mientras no haya ninguna indicación, observarlo me parece que es totalmente racional. O sea, mientras la lesión macroscópica se vaya achicando, aunque haya Sí, una citometría de flujo, una biopsia compatible con el linfoma, uno puede seguir esperando hasta 1 año y medio. sí, exactamente. O sea, lo que se vio es que muchos pacientes que tenían enfermedad microscópica después se transformaron a remisión completa en periodos que llegó hasta 12, 16 meses. Entonces, me parece que mientras el paciente esté en ese rango de tiempo, perfectamente se puede observar. Es más, también se hicieron otros estudios moleculares, como es el rearrangement de la ¿Sí? inmunoglobulina, eh, No estaba y esos positivo muchos cambios, años. Ujú. exactamente, y eso puede persistir por meses o hasta algunos años. Y, o sea, mientras sea cambios moleculares o enfermedad microscópica, me parece que perfectamente y siempre es importante ver el Helicobacter pylori, porque el Helicobacter pylori, esta enfermedad,
está originada por el Helicobacter, y entonces la inflamación crónica que presenta es muy importante erradicarlo siempre que se encuentre. Y Y aparte según, también disminuir la incidencia del adenocarcinoma gástrico, que también está claro, asociado. y si nos vamos al caso de los Helicobacter pylori negativos, dentro Ujú. de ese negativo probablemente depende mucho de la antigüedad del estudio, de qué tan extensiva sea la búsqueda de Helicobacter pylori, pero salió un trabajo que decía que un cuarto de los pacientes con Helicobacter pylori Sí, negativo, aún con tratamiento de Helicobacter, le iba bien. ¿Lo sí. intentas o no lo intentas? Sí, me parece que es totalmente racional. Yo creo que esos casos que fueron negativos fueron probablemente falsos negativos, pero me parece que es totalmente racional dar un curso de probar los antibióticos y a los 3 meses repetir la endoscopía y ver qué es lo que pasa. Ver cómo es la situación del linfoma y ver cómo es la situación de ver si en esa nueva endoscopía se encuentra el Helicobacter. Me parece que es perfectamente racional darle un curso de antibióticos y repetir la endoscopía en 3 meses. Perfecto. Y tu segunda línea o tu primera línea en caso de que no sea Helicobacter pylori positivo. Radioterapia es lo que tiene más probablemente consenso y más historia. Hay algunas Ujú. personas que dan también rituximab en monoterapia por cuatro sesiones. ¿Qué es lo que tú recomiendas? ¿Qué es lo que haces? O sea, a mí me parece que si la decisión es tratarlo en forma sistémica o con rayos, la radioterapia muchas veces es el único tratamiento que el paciente va a requerir y es potencialmente, uno no utiliza la palabra curable, pero puede lograr remisión completa por remisiones por muchos años. Entonces, mi sugerencia es siempre, sobre todo cuando es enfermedad localizada, irradiar a estos pacientes más que dar rituximab, ya que el rituximab no se asocia a remisiones tan largas como si se asocia la radioterapia. ¿Y alguna razón donde tú al paciente, aparte de la radicación, le darías radioterapia en primera instancia? Por ejemplo, una lesión que sea de un tamaño considerable, por ejemplo, en el estómago. Sí, No sé si sí, lo ha por tocado. ejemplo, un paciente que tiene lesiones, por ejemplo, una úlcera, o pacientes que el linfoma está asociado con una ulceración, o pacientes que tienen mayor penetración más allá de la mucosa, en la submucosa o en la muscular, llega el linfoma. Esos son pacientes que tienen, o también por alguna razón se hace una icondoscopía y se ven ganglios linfáticos regionales. Esos son pacientes que tienen menores chances de responder, entonces me parece que tal vez comenzar con rayos sería una opción. Pero me parece que siempre no eh, dar los antibióticos me parece que es un aporte, la forma más inicial y más razonable de empezar y sobre todo con los efectos adversos que puede producir pues uno tiene que irradiar todo el estómago y Mm. hay pacientes que tienen náuseas y, por ejemplo, un paciente mío tuvo una obstrucción intestinal un año después, un año y medio después de la radioterapia. Entonces, me parece que hay que ser un poco más cuidadoso respecto de los potenciales efectos adversos que pueden verse asociados con los rayos, con la radioterapia. Entonces, después de ese caso, como que soy un poco más cauto antes de indicar en estos pacientes con este tipo de enfermedades indolentes. Perfecto. Oye, salgamos un poquito del mal gástrico y vamos a... Es difícil hablar de solo un mal, probablemente tenemos que abarcarlos todos, pero ¿hay algún mal donde tú creas que el antibiótico tiene un rol similar al del Helicobacter pylori en el estómago? Sí, eso es interesante. Hace ya varios años, nuestro grupo investigó la asociación con clamidia en Estados Unidos por los estudios iniciales de Andrés Ferreri en Italia, que asociaban el linfoma de glándula lacrimal, el MALT de glándula lacrimal y el ocular, en general, sobre todo de glándula lacrimal, con clamidia Zitachi. Y nosotros no lo encontramos, por lo menos en todos hicimos PCR en varias biopsias, sí, recuerdo que eran como 30, 40 aproximadamente, y en ningún caso encontramos esa asociación. Y lo mismo en otros estudios en Nueva York, en la Universidad de Rochester,
y en California también. Entonces la asociación parece ser muy geográficamente variable. Me parece que es importante conocer, hacer ese estudio eh, en las biopsias, en las poblaciones donde uno practica, porque definitivamente esta asociación es distinta entre lo que es el norte de Italia y otros países europeos respecto a Estados Unidos, que es donde yo practico y donde hemos realizado esos estudios. Después hay otras asociaciones como Campylobacter, cuando el malt está asociado en el intestino delgado, o Borrelia cuando afecta a la piel, o otras bacterias, por ejemplo, en el malt pulmonar. Pero han sido estudios relativamente pequeños que no han podido corroborar esa asociación. Entonces me parece que es importante investigar y confirmar esa asociación antes de dar eh, antibióticos en estas situaciones fuera del estómago. Obviamente, el otro ejemplo que es importante siempre recordar es la asociación con hepatitis C, con el linfoma Mm. de vaso, el splenic Martian Zone lymphoma, que muchas veces es lo único que el paciente necesita, tratar la hepatitis C. Y nuevamente, la Más de Italia frecuencia. más de Italia que de ¿Cómo? Sudamérica, creo. Más de Italia que de Sudamérica el virus hepatitis C en ¿Mm? esplénico. No sé qué. ¿Tú lo ves? Sí, la verdad no hemos visto demasiada asociación aquí tampoco. Hemos visto más que con clamidia, Mm. pero no tan significativa como em, Luca Arcaini publicó hace un año o dos en JCO. Em, la verdad no vemos esa asociación tan fuerte como sobre todo en el norte de Italia, que se ve esta asociación tan importante. Em, entonces me parece que esos son las dos asociaciones principales, las otras son menos frecuentes. La otra asociación que también es importante recordar, que no son agentes que no son bacterias o virus, es cuando el linfoma afecta a las glándulas salivales, la asociación con síndrome Sjögren, que me parece una pequeña salvedad cuando discutíamos cuando el linfoma está localizado. Dar radiación es el gold estándar, pero me parece que en estos pacientes sí haría rituximab más que radiación, porque estos pacientes tienen inflamación crónica de todas las glándulas salivales. Entonces tienes altas chances de desarrollar linfoma contralateral. Entonces, si uno irradia una glándula, por ejemplo, la glándula parótida del lado derecho, es bastante frecuente la probabilidad de que el paciente desarrolle serostomía y problemas de glutorios son importantes, y si después el paciente desarrolla linfoma del otro lado o de otra glándula salival, las complicaciones pueden ser, la calidad de vida de ese paciente puede verse significativamente alterada. Entonces, en este caso particular, me parece que no utilizaría radiación, sino que sí utilizaría rituximab como vos lo describiste. Y la otra asociación es con enfermedad de Hashimoto cuando afecta la glándula tiroides. Y también, viendo como el efecto adverso de la radioterapia, me parece súper sensato el rituximab en asociación con Sjögren. ¿Y qué pasa con el ojo? Bueno, comentábamos antes de empezar este Meet the Expert que tenías a hartos pacientes con compromisos perioculares o de Sí. glándula lagrimal. Eh, he leído un poco de estos efectos adversos a largo plazo, la catarata asociada a radioterapia eventualmente. ¿Qué es lo que tiendes a hacer tú en esos casos de compromisos perioculares? Sí, generalmente, igualmente, creo que el estándar es la radioterapia. Eh, Lamentablemente, cataratas es un efecto adverso que afecta a un 20-30% de los pacientes aproximadamente. Entonces es importante que el paciente después de los rayos se siga frecuentemente con el oftalmólogo. Eh, pero nosotros lo publicamos eso el año pasado, lo que es long-term follow-up del mal linfoma cuando afecta la conjuntiva.
Y la verdad es que la mayoría de los pacientes nunca relapsaron y tenemos muchos pacientes que los seguimos por más de 10 años. Entonces, me parece que la radiación en esos casos particulares es muy efectiva. Eh, Lamentablemente puede producir estos efectos adversos como vos lo describís, que puede ser las cataratas, pero me parece que discutiéndolo con el paciente sería mi recomendación en ese caso particular, dar rayos más que dar rituximab. Perfecto. Bueno, en el chat apareció una pregunta que parece palo blanco, que era el tema siguiente, que es con los MALT no localizados, los Ujú. MALT avanzados, ¿cierto? Tenemos el estudio de rituximab, clorambucilo, Sí. antiguo, pero que es un estudio que la verdad es que probablemente, no sé si lo siguen aplicando hoy en día, considerando que está el rituximab bendamustine. Son casos muy aislados, de baja frecuencia los MALT avanzados. ¿Qué es lo que haces tú? Sí, o sea, ese estudio todavía sigue siendo, a pesar de haberse hecho hace varios años, es el único estudio randomizado en esta enfermedad. En realidad, la data es importante, pero en mi caso me parece que es más fácil de aplicar vendamustina, y eso lo publicamos el año pasado en Blood Advances, y lo que encontramos también que él fue altamente efectivo, más de sí, y también está el estudio español que demostró que es altamente efectivo en pacientes eh, con el MALT diseminado o cuando el paciente requiere tratamiento. Lo que es importante de recordar cuando uno decide utilizar vendamastin, es que en este estudio retrospectivo que hicimos el año pasado, hace unos años, lo que observamos fue aumento de la incidencia de enfermedades infecciosas durante el tratamiento, sobre todo de zóster. Entonces es importante que estos pacientes estén más allá de la profilaxis para PCP, para neumocistis, que es más conocida por la depresión profunda de linfocitos T que producen. Es también importante, más allá de darle Bactrim o la profilaxis que uno quiera para PCP, también dar aciclovir durante el curso del tratamiento, ya que sobre todo pacientes que son mayores tienen altas chances también de tener SOSTA. Entonces es una precaución más para dar. Lo otro que es importante es, hace 2 años se publicó el long-term follow-up del estudio Bright, que es el que acá, por lo menos en Estados Unidos, demostró que en todo lo que es linfomas indolentes se utiliza ese de régimen en primera línea, en linfoma folicular y en margin cell linfoma, y en linfoma sobre el mantle cell linfoma. Y lo que se vio es que también estos pacientes tienen aumento de riesgo de cáncer de piel, sobre todo de no melanoma. Entonces es importante que estos pacientes vean al dermatólogo una vez por año para examen de piel, para detectarlo tempranamente. Generalmente yo no uso clorambucil, me parece que Bendamustine completamente lo reemplazó, pero si por alguna razón no es accesible, me parece que es totalmente sensato dar clorambucil en estos casos. Ahora vamos un poco al esplénico. Eh, Probablemente ya que hablamos bastante de mal. En el esférico, ¿cómo haces tú más o menos la búsqueda de la tapificación también? Habitualmente tiene la esplenomegalia, ¿cierto? Y el 90% de los pacientes tiene compromiso de médula ósea. Sí. ¿Cómo haces tú el diagnóstico de la tapificación? O sea, el diagnóstico muchas veces se puede hacer generalmente lo hago por biopsia de médula ósea, em, porque eso te permite hacer el diagnóstico. Esa es la forma más frecuente, pero en un paciente que tiene aumento de tamaño de esplenomegalia y se hace citometría de flujo en sangre periférica y se ve y es compatible con esta enfermedad, me parece que es suficiente, y salvo que haya alguna duda particular, la biopsia no ósea no sería totalmente necesaria, porque si el paciente ya tiene enfermedad, linfoma circulando en la sangre periférica, va a tener en la médula ósea. Me parece que para los fines pronósticos y de tratamiento no varía demasiado. Eh, Así que eso es generalmente lo que hago, y asociado con imágenes. Generalmente utilizo el PET-CT porque prácticamente el 80%
comparado con el MALT, que lo que es el FDG ability es aproximadamente entre el 40 y el 60%, dependiendo de la localización. Eh, cuando es esplénico, generalmente es 76-80%. Entonces, generalmente, como el linfoma folicular tiene captación. Perfecto. Y aparte del virus C, que ya lo tocamos en el punto anterior, cuando tenemos que ponernos a tratar al paciente, sabemos que el linfoma clínico se puede esperar, ¿cierto?, bajo ciertos criterios, un watchful waiting, pero como tenemos que tratarlo, hay tres alternativas. Está la alternativa de la esplenectomía, está la alternativa de rituximab, y está la alternativa de la quimioterapia sistémica. Cada uno tiene probablemente su setting, no sé si nos puedes contar un poquito en cuándo elegir más o menos cada una de ellas en tu práctica. Sí, o sea, mientras el paciente esté asintomático y no tenga eh, fenómenos autoinmunes como hemólisis, trombocitopenia, que muchas veces, o déficit de complemento, que muchas veces se asocia a reacciones alérgicas por el déficit del C1Q del complemento, que muchas veces se asocia a esta enfermedad. El paciente perfectamente se puede observar. Muchos de mis pacientes los observo y no están así, no requieren tratamiento durante años. Generalmente, igual que en el linfoma folicular, uso el Guelph Criteria para decidir tratamiento y también, o sea, obviamente el tamaño del vaso y el riesgo de ruptura me parece que es algo también a tener en cuenta. Por ejemplo, el paciente puede estar asintomático. Uno de mis pacientes, el paciente era totalmente asintomático, pero tenía un vaso de que medía aproximadamente 15 centímetros, 16 centímetros y el paciente esquiaba frecuentemente. Ya. Entonces, en ese caso la decisión fue de tratarlo porque no quería que se caiga y tenga una ruptura del vaso en el medio de la montaña. Claro. Entonces, ese fue un caso particular, pero respecto a el tratamiento de elección me parece que sigue siendo el rituximab. Ese estudio también fue publicado en Blood, que fue un estudio en realidad, un estudio retrospectivo griego, pero que la mayoría de los pacientes se trataban de la misma forma, que fue dar 6 dosis semanales de rituximab de 375 miligramos por metro cuadrado, y después continuar el rituximab de mantenimiento ellos lo compararon entre continuar por un año o por 2 años. Y la respuesta fue excelente, y lo que se vio es que no había demasiada diferencia, una diferencia significativa entre los pacientes que se trataban por un año o más o por 2 años. Entonces, me parece que en estos tiempos de COVID, mientras más corto sea el mantenimiento es ideal. Entonces, lo que yo hago es dar los 6 ciclos, las 6 dosis semanales de rituximab y después continuarlo por un año cada 2 meses y después parar. Respecto a la esplenectomía, nosotros hicimos un estudio también hace 2 años interrogamos la base de datos SEER, que es la del National Cancer Institute acá de Estados Unidos. Lo que vimos es que significativamente disminuyó el uso de esplenectomía acá en Estados Unidos en los últimos 10 años, que en los 70s, 80s frecuentemente se hacía, pero después a partir de los 90 significativamente cayó y prácticamente no se utiliza más por las complicaciones infecciosas de que el paciente puede tener a futuro y porque es un procedimiento quirúrgico. Me parece que la única razón por la cual se podría considerar es cuando hay demasiadas dudas en el diagnóstico y el paciente y podría llegar a haber riesgo de transformación, que uno quiere estar 100% seguro y hacer la esplenectomía para ayudar en el diagnóstico. Pero más allá de esas situaciones que son casos muy particulares y aislados, creo que hoy por hoy me parece que no es necesario en el 99% de los pacientes hacer ese procedimiento. Y la quimioterapia sistémica, bendamustino también asociado, enfermedad avanzada. Sí, eso es interesante. Hubo un estudio clínico francés que se llamaba BRISMA, que está publicado en British Journal of Hematology. Y lo que se observó es que el bendamustino rituximab fue también altamente efectivo en esta enfermedad, pero los efectos adversos infecciosos fueron significativamente más altos que en otros estudios, y hubo un caso de un paciente que falleció a causa del tratamiento, por complicaciones, lo que se considera
treatment-related death. Entonces, me parece que la bendamustine en estos pacientes es más tóxico de lo que es en otros linfomas de bajo grado. Entonces, me parece que en la mayoría de los pacientes rituximab es óptimo, es lo que es el tratamiento más efectivo y menos tóxico, y reservaría los casos de bendamustine para los casos que progresan a rituximab. Otra cosa que es importante es la principal causa, lo llama progresión de enfermedad entre 24 meses, es la transformación a linfomas agresivos. Entonces, siempre que el paciente progrese, siempre que estos pacientes progresen, es necesario hacer una biopsia para estar seguros de que la enfermedad no se transformó a un linfoma más agresivo, que el tratamiento es distinto. En el mismo sentido, de la bendamustine también han salido algunas recomendaciones de expertos de acortar el tratamiento a 4 ciclos si es que el paciente está con respuesta completa. Ujú. ¿Lo Sí, usas también? sí, sí, ese es el estudio español, exactamente, que vieron que era suficiente un tratamiento más corto. Así que sí, o sea, muchos pacientes que están en remisión completa se le da un ciclo más, o sea, se repite. Si recuerdo correctamente, el PET scan se hacía, o el CT scan se hacía después de 3 ciclos, y si el paciente estaba en remisión completa, se da un ciclo más, y muchos pacientes solamente se puede dar 4 ciclos, y no necesitan los 6 ciclos que se utilizaron en el Bright y otros estudios con el Steel. Y en el caso de usar bendamustine, probablemente no usarías mantenimiento. No, 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 me parece que no hay datos suficientes de mantenimiento. También en otros estudios que se utilizó bendamustine con obinutuzumab, los pacientes hubo algunas muertes de complicaciones infecciosas con el uso de mantenimiento. Entonces me parece que no me parece que hay datos suficientes como para avalar el uso de mantenimiento en marginal zone lymphoma. No me parece que es algo que... En el estudio que nosotros hicimos de bendamustine en el MALT, vimos que los pacientes que recibían mantenimiento tenían lo es progression free survival más largo, pero no cambios en overall survival. Pero me parece que eran muy chicos el número de pacientes, y la verdad que para contestar esa pregunta se necesita un estudio randomizado. Entonces, no me parece, en base a los datos de mayor toxicidad con obinutuzumab, me parece que no habría que utilizarlo, mantenimiento en estos pacientes. Perfecto. Vamos entonces al tercer grupo, al linfoma marginal nodal. Para Ujú. algunos es el de menor frecuencia, en otros es el segundo lugar. Eh, Probablemente lo que todos hacen y todos hacemos mientras menos recursos tenga el país es folicular-like, ¿cierto? Ujú. Y lo metemos en el mismo estudio. Hay varios trabajos que han metido a los linfomas marginales nodales el mismo saco de los linfomas foliculares. ¿Dónde crees tú que está la diferencia con el linfoma folicular? ¿Qué cosas se comportan distintos? ¿Qué podemos hacer diferente a lo que uno haría en el linfoma folicular? Son muy similares, obviamente biológicamente son dos enfermedades distintas, pero el comportamiento es similar. Por eso también, o sea, se puede utilizar el PET scan, es altamente, la detección es como en el linfoma folicular. La verdad es que no hay datos, no hay estudios clínicos que se hayan concentrado en este linfoma específicamente. En los estudios más grandes como el Bright, Steel, el Aument, que fue el lenalidomida con rituximab, todos los linfomas marginales se agruparon todos juntos. Entonces no hay datos para saber si es un tratamiento mejor que el otro, cuál es más efectivo en estos casos. Yo creo que el tratamiento es similar, no hay, cuando la enfermedad está localizada, me parece que el tratamiento también sigue siendo radiación, que similar al linfoma folicular puede eh, lograrse una remisión por varios años. En mi experiencia, realmente relapsan más frecuentemente que en el linfoma folicular. Eh,
pero es una opción, y cuando la enfermedad está diseminada y el paciente necesita tratamiento, me parece que rituximab o bendamustine, bendamustine, rituximab también son opciones que son apropiadas. En línea más avanzada, no sé si ha salido las publicaciones, pero si lo compartes también, parecen ser más sensibles a los BTKI. Ujú. Están los trabajos con ibrutinib, que es una droga que probablemente falló en linfoma folicular. El único que se mantiene ahí es sanobrutinib con obinutuzumab, ¿cierto? De estudio Rosewood. Pero parece ser que los marginales tienen más sensibilidad a ibrutinib. Sí, o sea, sí, el estudio sí, hubo los dos estudios con ibrutinib y zanabrutinib, sobre todo zanabrutinib parece, los dos fueron un solo single arm studies, entonces no, un poco difícil saber cómo hubiesen ido esos pacientes con otro tipo de tratamiento, pero lo que es importante del ibrutinib es que hubo un porcentaje de pacientes, aproximadamente 40, si recuerdo correctamente, 40% de los pacientes respondieron, pero la mayoría fueron remisiones parciales, respuestas parciales, lo que es PR, lo que es CRs o respuestas completas fueron muy bajas, fueron aproximadamente 5%. Con zanabrutinib parece ser ligeramente más alto y parece mejor. Entonces, si es posible utilizar uno o el otro, me parece que zanabrutinib parece ser más efectivo. Em, pero es un poco difícil analizar esos subgrupos porque fueron siempre en un clinical trial el estudio estadístico, la estadística está hecha para lo que es el estudio, el primary endpoint. Todo lo que se analiza después, si no se preespecificó antes del base del punto de vista estadístico, es más lo que llama, que es generador de hipótesis más que de probar. Entonces es un poco difícil saber si este grupo de drogas tiene mayor eficacia comparado con otros. Lo que yo generalmente utilizo como segunda línea es lenalidomide con rituximab en base del AUGMENT Trial. Em, y como también otra opción totalmente factible es utilizar o ibrutinib o zanabrutinib como mencionaste. Ya. O sea, aún así parece ser más que nos quedamos con las segundas líneas de similar al linfoma folicular, más que tener una promesa y una esperanza grande en los BTKI. Sí. Perfecto. Hoy ya están haciendo algunas preguntas, probablemente yo Ujú, creo que hemos tocado todos los aspectos de los linfomas marginales a ujú. grandes rasgos. Aparece una pregunta del doctor Gacitúa, en una paciente frágil con linfoma zona marginal que recibió rituximab y recae luego de 2 años, ¿podría reintentarse rituximab solo? Tiene 20.000 plaquetas, antecedente de trombosis portal, daño hepático crónico por NASH y artritis reumatoide. ¿Se podría Sí, intentar una vasectomía renal y con rituximab? sí, ¿Podría tener absolutamente. Eso fue un estudio, el ECOG, uno de los estudios de ECOG, que utilizaron, ah, si recuerdo bien, eran 4 o 6 dosis de rituximab y se suspendía el tratamiento y se volvió a utilizar cuando la enfermedad recaía o se mantenía o se seguía el mantenimiento. Y los resultados fueron muy similares. Me parece que perfectamente en esta enfermedad, en esta paciente con tantas complicaciones, se puede utilizar rituximab. Am, lo que también he visto frecuentemente respecto cuando me preguntaste acerca de la biopsia médula ósea, es en pacientes que son mayores con disminución de las plaquetas, glóbulos rojos o anemia. En estos pacientes siempre es importante descartar un trastorno mieloide, o que lo llaman mielodisplasia, etcétera. Entonces, he tenido varios pacientes que me lo refirieron por el linfoma, pero lo que tenía el paciente finalmente era un síndrome mielodisplásico. Entonces, en estos pacientes con disminución, con estas alteraciones hematológicas, es importante hacer una biopsia médula ósea para estar seguros de que el linfoma es lo que le está sucediendo, le está causando las citopenias y no es otro problema propio de la médula ósea. Perfecto. Otra pregunta que salen en el chat. En el caso del linfoma marginal transformado a alto grado, ¿cuál es la aproximación? ¿Autotrasplante?
Sí, eso es una pregunta interesante. No se sabe cuál es el mejor approach porque es un evento raro. Nosotros hace algunos años publicamos en JCO nuestra experiencia cuando el linfoma se transforma, cuando el Marginson linfoma se transforma en un linfoma más agresivo. Y lo que vimos es que en los pacientes que no habían sido previamente tratados, R-CHOP es perfectamente bien y es el tratamiento estándar y que la mayoría de los pacientes nunca relapsaron. Pero los pacientes que previamente habían recibido tratamiento, esos pacientes R-CHOP no era suficiente. Entonces, en esos pacientes parecerían los cuales eh, el trasplante sería más conveniente. Obviamente, si el paciente recibió R-CHOP o antraciclinas como parte del tratamiento para el linfoma marginal, probablemente ese sea el caso de que el paciente requiera una segunda línea como RICE y trasplante. Eh, pero la verdad es que no hay demasiados datos en eso, pero eso es generalmente lo que hacemos. Perfecto. Y otra pregunta, bien productivo. Panel de NGS en linfomas de bajo grado en general, ¿se usa? ¿Alguna utilidad? ¿O todavía estamos lejos de encontrar alguna mutación No, 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 benéfica? no hay mutaciones que sean específicas de esta enfermedad y tampoco hay mutaciones que como el, eh, en el linfoma folicular, el FLIPI score que utiliza El M7. sí, el M7, exactamente. Entonces, se puede utilizar, generalmente yo lo utilizo cuando el diagnóstico no es claro. Muchas veces hay un overlap entre el linfoma esplénico y el linfoma linfoplasmocítico, el linfoma de Waldenstrom, ya que los dos pueden tener paraproteína, inmunoglobulina M muchas veces. Entonces queda la duda si es uno u otro. Eh, el linfoma esplénico muchas veces tiene mutaciones en un gen que se llama IKLF2 o en Notch2 también. También lo otro que es importante es que el linfoma esplénico en un 10, en un 5 a 15% también tiene mutación en el MyD88. Entonces, cada vez porque un paciente tenga MyD88 no quiere decir que siempre sea linfoma linfoplasmocítico. Más allá que, entonces, me parece que es importante guiarse por la presentación clínica más allá de, de los datos moleculares. Pero para responder la pregunta, me parece que no aporta demasiado, lamentablemente, todavía eh, en linfomas en general, que también lo mismo pasa en otros tipos de linfomas. Entonces todavía estamos un poco lejos de desarrollar ese tipo de biomarcadores, de biomarkers en linfoma. Bien interesante el diagnóstico diferencial del Waldenström con el marginal esplénico y esta Ujú. IgM, que finalmente uno hace la correlación entre grado de IgM y grado de esplenomegalia y con eso uno toma la decisión. ¿Cuánto es lo más alto que has visto tú de IgM en marginales esplénicos? He tenido pacientes que han tenido muy alto, aún pacientes con 3.000 miligramos de IgM y la biopsia compatible más sugestivo de linfoma esplénico. Entonces, me parece que es importante, es difícil saber cuál es diferenciarlo muchas veces clínicamente uno del otro. Eh, y eso es probablemente en las próximas clasificaciones de la WHO, del WHO, del World Health Organization, haya algo como existe el Gray Zone linfoma en los linfomas agresivos, lo mismo sucede en los linfomas indolentes. Es muy difícil diferenciar uno del otro y al fin y al cabo, el tratamiento es similar. Si es más característico de esplénico, probablemente uno lo trate con rituximab como agente único. Si es más sugestivo de Waldenström, uno lo puede utilizar como bendamustine o considerar
ibrutinib o zanubrutinib, que son tratamientos muy efectivos en esa enfermedad. Y a propósito de lo mismo, de la paraproteína también salió publicado recientemente el ¿Mm? pronóstico que da la presencia de paraproteína. ¿Tú Ujú. lo has visto también en tu práctica eso? Sí, sí, nosotros también hicimos el mismo análisis hace unos años y lo que vimos es que los pacientes que tienen paraproteína tienen mayor riesgo de transformación a linfomas agresivos y la enfermedad es biológicamente más agresiva. Entonces, me parece cuando un paciente con linfoma marginal tiene paraproteína, eh, generalmente uno lo que ve es que es la enfermedad más agresiva. Lo otro que es importante es, eh, generalmente es inmunoglobulina M en esos casos, es lo que nosotros vimos. En las publicaciones más viejas, de hace 10, 20 años, se describía que era siempre inmunoglobulina G, pero lo que nosotros vimos es que es inmunoglobulina M. Y después de revisar varias veces la patología con los patólogos para estar seguros, pero siempre la impresión era que era un linfoma marginal. Entonces, no todo linfoma indolente con inmunoglobulina M es Waldenström. Perfecto. Y una última pregunta para terminar, también relacionada a la inmunoglobulina. Aquí preguntan, ¿qué relación se ha descrito entre los linfomas marginales y la enfermedad y la IgG4? No sé si se refiere a la enfermedad por IgG4 o a la inmunoglobulina en sí misma. Sí, hay cierta asociación. Yo me acuerdo de haber discutido uno o dos casos en nuestra conferencia semanal del linfoma, sí, en el linfoma inmunoglobulina IgG4. Pero no es algo que sea frecuente de ver. Me recuerdo ahora dos casos que discutimos en los últimos 6 años, o sea, bastante poco frecuente, pero sí, definitivamente hay una asociación. Perfecto. Entonces, creo que no hay más preguntas en este minuto y con eso, para cumplir también con los tiempos y cumplir también tus tiempos en la casa, te damos las gracias por el tiempo dedicado a este Meet the Expert. En verdad fue súper nutritivo para nosotros. Va a estar disponible en el canal de YouTube desde el siguiente newsletter en adelante y espero que nos sigamos viendo en otras oportunidades. Cómo no, muchas gracias. Saludos a todos. Que esté muy bien. Gracias. Chao. Chao, chao.